Dios te bendiga, hermano, hermana, en esta tarde. Somos el pueblo de Dios. Aleluya. Aleluya. Dios nos ha elegido para alabanza de su nombre, de su gloria, poder y majestad. Toma la palabra y busca en el Nuevo Testamento la epístola del apóstol Pablo a los Corintios. 2 Corintios, su capítulo 5. Busca 1 Corintios, su capítulo 5, versículo 7. 1 Corintios, su capítulo 5, versículo 7, dice el Señor: Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Bendita es esta palabra. Puedes sentarte. El apóstol Pablo escribía a las diferentes iglesias que había fundado bajo revelación, bajo la unción del Espíritu Santo, y tomaba un lineamiento divino porque hablaba de parte de nuestro Señor Jesucristo y bajo la unción del Espíritu Santo. Nosotros tenemos este legado, esta herencia, esta parte que el Señor quiso dársela al apóstol Pablo para que nosotros la tengamos en nuestra dispensación. Pues damos gracias a Dios por esto. Gracias a Dios por estos hombres esforzados, estos hombres que caminaron, estos hombres que escribieron, que le dieron la honra y la gloria a Dios, y de esta manera fueron usados para que pudieran revelar la palabra conforme nosotros la tenemos en este siglo. El tema del mensaje para esta tarde: Santa Cena, cumplimiento profético, no religioso. Espero que usted esté atento a esta palabra, que se identifique con ella, que la asimile en su corazón y que aprendamos todos. El apóstol Pablo enseña que la Pascua se cumplió en Jesús. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Dice el apóstol que Jesús fue crucificado, que es nuestra Pascua. Él conocía los orígenes, conocía perfectamente qué pasó allá en Egipto, cómo Dios le reveló a Moisés un orden en donde iban a ser libres del faraón, y le reveló que iban a tomar un cordero, lo iban a asar y lo iban a comer por la noche el día 14 del primer mes del año, mes de abril. Y nosotros podemos ver esta palabra en Éxodo, en su capítulo 12, Éxodo capítulo 12, versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto, diciendo: Este mes será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias, y los padres un cordero por familia. Sigue relatando en los versículos siguientes, y nosotros nos damos por enterados qué pasó ese día 14 del mes de abril. Versículo 6 dice: Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre todas las 2 tardes, y tomarán de la sangre y lo pondrán en los
2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Estas fueron las indicaciones que recibió Moisés de parte de Dios y las trasladó a aquel pueblo que estaba siendo preparado para salir de la tierra de Egipto. Apresuradamente, dice los otros versículos, que ellos comieron la Pascua. El versículo 11 dice: y la comeréis así ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Esta es la revelación que nosotros tenemos, y usted ponga atención a esto porque es la base para lo que vamos a hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo, porque en Él se cumplió la Pascua, dice el apóstol Pablo. Luego, nosotros entendemos que esa fiesta era perpetua. Dice el versículo 14: y ese día os será en memoria, y os celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Por estatuto perpetuo. Quiere decir que la celebración de la Pascua iba a continuar en la siguiente dispensación, que es la nuestra. Allá se llamaba Pascua, celebraban el Cordero Pascual. Luego nosotros ya en nuestra dispensación tenemos también esta celebración con otro nombre. Ahora no se llama la Pascua de Jehová, sino que se llama Santa Cena. Vamos a llegar a ese punto también para que nosotros nos demos por enterados que estamos dentro de una cronología histórica divina, en donde Dios se manifestó para enseñar a aquel pueblo que iba a salir de la tierra de Egipto. Iba a obtener su libertad, iba a ser libre de la esclavitud del faraón. Y cuando nosotros nos reunimos para celebrar la Santa Cena, pues exactamente estamos celebrando la liberación del mundo. El Señor nos sacó de las tinieblas, nos pasó a su reino, y ahora nosotros somos luz. Nuestra posición ha cambiado, nuestra dirección es diferente. Antes éramos nosotros, nuestro criterio, nuestra voluntad, lo que pues queríamos hacer, mientras que ahora tenemos las Sagradas Escrituras que nos lleva dentro de un orden divino para poder salir adelante en nuestro llamamiento. Bueno, el Señor ordenó también que la Pascua la llevan a celebrar cada año. Yo quiero ahí mismo, en Éxodo, su capítulo 13, versículo 10, dice: por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. O sea que cada año iban a celebrar la Pascua del Señor. ¿Cuál es la razón? Bueno, era una congregación muy grande y no podían estar celebrando la Pascua cada 15 días, cada mes, porque era una congregación muy grande. Por eso es que encontramos nosotros que la celebración se iba a dar cada año. Y luego encontramos que en el monte Sinaí el Señor le dijo a Moisés que levantara un tabernáculo. Y luego también le dijo que su hermano Aarón iba a ser sacerdote, y los hijos también de Aarón iban a ser sacerdotes, y ellos ministraban en el lugar santo. Ellos recibían ofrenda de los que llegaban a ese lugar, luego degollaban, si era una cabra, un cordero, dice que lo mataban, y luego la sangre la llevaban al lugar santo. Esta era la expiación que hacía el sacerdote por medio de aquella sangre para perdón de pecados. Había perdón con esta parte ritual que se hacía en el tabernáculo, y luego fue dado en el templo que construyó Salomón. Y en nuestra dispensación conocemos esto. Sabemos los orígenes. Y es bueno que usted, hermano, contemple
este origen, para que mire a Jesús, que exactamente en él se cumplió lo que se llamaba Pascua, con el nombre de Santa Cena. Este nombre se lo dio el apóstol Pablo. Vamos a llegar a ese versículo. Pero vamos a ver, nuestro Señor explicó en la última Pascua que comió con sus discípulos. Yo quiero que busque Marcos, busca el Evangelio de Marcos, en su capítulo 14, vamos a ver el versículo 12, dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Preguntaron al Señor. Luego en los siguientes versículos dice: vayan allá, y le dio las señales. Y luego ya en el versículo 22 al 24 vemos nosotros cómo ministró nuestro Señor Jesús. Dice: y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Hermanos, se reunieron en un aposento, dice este capítulo. Iban a celebrar la Pascua. La Pascua era un componente de un cordero asado, hierbas amargas y pan sin levadura. Pero nuestro Señor Jesucristo no lo hizo de esta manera. Cambió el sistema, se puede decir, o la forma en que lo hacían los hebreos. Ya no sirvió la cena, sino que partió el pan y dijo: tomad y comed. Por supuesto, los apóstoles se asombraron, porque Jesús estaba cambiando la enseñanza que ellos conocían como pueblo hebreo. Se sorprendieron cuando el Señor empezó a servirles y a decirles: tomad mi cuerpo y tomad mi sangre. Bueno, lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en ese aposento, o lo que enseñó a los apóstoles, eso ya era parte profética que el Señor estaba enseñando para lo postrero, o para las naciones gentiles, o para nosotros que formamos la iglesia de Jesucristo. Desde ahí se origina la gracia, desde ahí se origina el pacto. ¿Por qué? Porque ellos estaban el día jueves participando de la Pascua. Hicieron los preparativos en el día, pero en la noche ellos empezaron a participar de la Pascua, pero no conforme estaba revelado de parte de Moisés, sino que el pan y el vino. Y en ese lugar fue donde apresaron a nuestro Señor Jesucristo. Oiga bien, en esa noche, día jueves, ya era viernes, porque de la hora sexta para adelante ya entraba otro día. O sea de que el día para los hebreos era de 6 de la tarde para hoy a 6 de la tarde para el otro día. Bueno, ellos celebraron ya la Santa Cena, lo voy a hacer de esta manera para que ya se vaya entendiendo. Entonces lo apresaron y toda la noche estuvo en el Sanedrín, estuvo con Caifás, uno de los sacerdotes. Dice que lo estaban juzgando, lo estaban interrogando, lo estaban enjuiciando. Por la mañana dice la palabra que lo llevaron al pretorio y luego lo entregaron a Pilatos. Ese día, viernes, fue crucificado. El pueblo judío, por la noche, comió la Pascua, porque era la costumbre. Del día 14, comieron la Pascua por la noche para el día 15, porque se iniciaba la fiesta de los panes sin levadura. Pero nuestro Señor Jesucristo ya había celebrado la Pascua con pan y vino, que nosotros lo conocemos como
Santa Cena. Esto lo voy a explicar más adelante. ¿Por qué Jesús participó con sus discípulos antes de la Pascua que celebraban los judíos? Me voy a meter un poco más a explicarle en otro mensaje para que usted entienda un poco mejor. Bueno, se cumplía la profecía. Nuestro Señor Jesucristo les empezó a explicar. Partió el pan, como ya lo mencioné, y les dijo: tomad, este es mi cuerpo. Viéndolo literal o leerlo literalmente, es como que fuera el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que lo iban a comer los apóstoles. Pero cuando nosotros vemos ya la profecía, pues hemos de enseñar conforme a las Sagradas Escrituras. Yo quiero que busque Evangelio según San Juan, esté dentro del pensamiento de lo que he hablado. Juan 6, versículo 51. Yo soy el pan vivo que desciende del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. 52 dice: entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Ya había problema, ya había gente que se levantaba y decía: bueno, ¿y cómo vamos a comer su carne? La misma situación tenemos en nuestro siglo. Por eso es necesario que nosotros expliquemos esto. Bueno, cuando nosotros ya vamos a participar de la Santa Cena, nosotros hemos enseñado que tomamos el pan, pero que en términos alegóricos nos llevan a la persona de Jesús y hablamos de la parte espiritual. Pero ahora quiero ampliar esta doctrina que es nuestra, Jesucristo, poder y gloria, para que tenga usted la base y el conocimiento, para no estar en confusiones. Porque alguien dirá: bueno, yo me voy a comer ese pedacito, me estoy comiendo a Jesús. O alguien dirá: bueno, los ancianos cuando van repartiendo el pan, van repartiendo el cuerpo de Cristo Jesús. Bueno, cuando nosotros lo comemos, estamos masticando el cuerpo de Cristo Jesús, lo estamos comiendo. Para evitar ese problema, mejor vamos a verlo un poco más, la parte profética. Bueno, nuestro Señor Jesucristo no estaba diciendo que se comieran literalmente su cuerpo, sino que estaba tomando simbología. Isaías 53:7 dice que venía como cordero al matadero. Jesús, cordero al matadero. Isaías 53:7. Ahora, San Juan 1:29, yo quiero confirmar esto. Evangelio de San Juan 1:29 dice: al día siguiente vio Juan a Jesús que venía en él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, cuando nosotros, hermanos, tomamos el pan y lo comemos, estamos figurando que estamos comiendo el Cordero que comieron los hebreos. Nosotros estamos participando de el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nos estamos trasladando nuestro pensamiento a comer el Cordero, figurativamente por supuesto, pero al comer nosotros el Cordero pascual, o el Cordero de Dios, o el Cordero que quita el pecado del mundo, entonces cuando ya estamos nosotros viendo a la figura del Cordero, nos trasladamos a ver a nuestro Señor Jesucristo. Él fue como Cordero al matadero. Él murió, resucitó, fue una muerte vicaria, subió al cielo. Entonces nosotros, hermanos, cuando nos reunimos a participar de la Santa Cena, no estamos dentro de una transustancial o corporalmente comiendo el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo hacen cuando, voy a explicar esto, cuando le dan la hostia. Usted ya sabe a qué me estoy refiriendo. Le dan la hostia. Este es el cuerpo de Cristo. Y el que sirve la hostia, pues él se toma el vino. Ya ustedes saben a qué me estoy refiriendo porque todos hemos sido católicos. Bueno, pero hermano, esta enseñanza es para evitar confusiones, porque pienso que tú ya dijiste, pero comer ese pedacito de pan y comerme a Jesús, ¿será posible que yo me como a Jesús?
Ya lo pensaste. Ya lo pensaste. Por eso traigo la revelación de Dios dentro de la parte profética y dentro del simbolismo. Para que nosotros cuando tomemos el pan, nosotros nos trasladamos a ver el cordero inmolado, el cordero sacrificado. Entonces nosotros estamos, hermano, comiendo al cordero pascual, porque ahí dice Pablo, ya fue sacrificado. Bueno, entonces vamos nosotros a verlo de esta manera, para no tener confusiones. Luego que nosotros ya vemos a Jesús como cordero, que fue al matadero, dentro de un cumplimiento profético, pues él iba como sacerdote. Él iba como sacerdote, iba a ministrar, iba a espiar porque también iba como holocausto. Pero vemos la figura de el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es un nombre que le dieron a Jesús. Si nosotros vemos el Cordero de Dios, sabemos que es Jesús. Entonces, hermano, la otra parte, cuando nosotros nos reunimos y cumplimos esta parte, estamos haciendo memoria de nuestro Señor Jesús y estamos recordando su muerte, porque así lo dice el apóstol Pablo. 1 Corintios, quiero que busque usted 1 Corintios, su capítulo 11, 1 Corintios capítulo 11, versículo 25 y versículo 26. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Estamos haciendo hoy memoria de Jesús. Estamos anunciando su muerte vicaria. Estamos nosotros entendiendo que Él fue como cordero al matadero. De ahí tomamos la figura. Cuando usted toma el pan, usted está celebrando la victoria de que el Señor lo sacó del mundo. Está viendo dentro de la figura al cordero. Y cuando usted mira al cordero, pues está viendo a Jesús dentro de la parte profética y literal, porque Él sí murió en la cruz, ¿verdad? Dice que salvó el espíritu, pero por el espíritu eterno, cuando lo enterraron, lo metieron en el sepulcro, bajó 3 días y 3 noches al corazón de la tierra para que se cumpliera la promesa de Jonás. A los 3 días resucitó, el día domingo por la mañana. Entonces, hermano, es necesario que nosotros llevemos estas partes bíblicas para estar enterados, convencidos, qué es lo que estamos haciendo, porque hay mucha gente que duda, lo hace tal vez porque, bueno, tengo que hacerlo, porque quiero ser salvo, pero cuando ya hay revelación, hay una seguridad en la persona, y esta persona no se queda el día de Santa Cena, sino que debe de estar en su iglesia, porque ha entendido. Denle gloria a Dios. Luego tomó el vino y dijo: tomad, bebed, esta es mi sangre. Él les dio el vino y les dijo: esta es mi sangre. Ahí está hablando ya del pacto. Nosotros cuando vemos ya las Sagradas Escrituras, cuando servimos, mencionamos esta parte. La voy a leer los 2 versículos. En Mateo 26, los versículos que tomamos, 27 dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo: bebed de ellos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, el pacto de la gracia, el pacto que hizo Jesús con sangre. Él fue como cordero de matadero. Ahí está, mencionó el pacto. Ahora bien, cuando nosotros vemos ya Éxodo capítulo 24, 8, sabemos que también en la antigüedad Dios hizo un pacto con el pueblo hebreo. Hicieron holocaustos. Dice que mataron varios toros, varios animales. Y esa parte de esa sangre dice que con hisopo, Moisés dice que le da, la esparció sobre aquel pueblo, y hicieron un pacto en que iban a cumplir los mandamientos
de Dios. Entonces, en todo pacto debe de haber derramamiento de sangre. Esta es la figura que se dio allá en Éxodo 24:8. Hebreos 9, 19, 22, también Pablo lo señala para credibilidad nuestra. Ahora bien, cuando nosotros vemos el pacto, vemos la sangre, este es para perdón de pecados. Jesús en la cruz dio la redención, de ahí viene nuestra salvación, pero hay que saber, hermano, la parte profética, porque si solamente nosotros vemos a Jesús, sí, Jesús murió por mí, sí, es mi redención, otro pobrecito Jesús murió por mí, y bueno, hay muchas confesiones, pero no tienen esa entereza, no tienen esa revelación. Por lo tanto, muy poca gente se está estableciendo en las iglesias conforme a las Sagradas Escrituras, y por eso el tema no religioso. ¿Por qué? Porque el versículo que tomé dice siendo nueva levadura. Yo quiero regresar al versículo que tomamos, fue 1 Corintios, para hablar un poco de esto. 1 Corintios tomamos su capítulo 5, versículo 7, dice, limpiaos pues, dice, de la vieja levadura. ¿Sabe? La vieja levadura es la parte religiosa de los fariseos de la época. Eso lo vamos a leer, vamos a un versículo más adelante. Dice, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Los apóstoles tuvieron la revelación. El apóstol Pablo tuvo la revelación un poco más completa, porque él escribió a diferentes congregaciones que levantó diferentes iglesias. Y nosotros tenemos estas partes, y cuando la persona empieza a conocer estos misterios, pues se va estableciendo en su congregación, en su iglesia, tiene esa credibilidad, que hay un origen. Pero es que sí, a mí siempre me ha gustado tomar los orígenes de las diferentes revelaciones, para que usted, hermano, no diga, es que el hermano lo está diciendo, a los hermanos lo tomó de allí. Lo tomo desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento para fijar las bases y que usted esté enterado que lo que está recibiendo es de Dios. Mira otra parte que dijo Pablo en Romanos, su capítulo 3, versículo 23. Dice el Señor, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de su fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios quiso enviar a su Hijo como Cordero para que hiciera expiación. Tenemos San Juan, su capítulo 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo primogénito, para que todos aquellos que crean en Él no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Entonces la promesa de salvación y es vida eterna. Pero hay que conocer la doctrina, hay que conocer la parte profética, para que nosotros, hermanos, estando enterados, podamos fijar no solo nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, sino toda nuestra vida en Jesús, consolarnos en Él y poderle servir y poderle seguir. Hay gente que no está convencida en el Evangelio, por eso no sigue a Jesús como debe de ser, no lo adora como debe de adorarle, no le busca como debería de hacerlo y servirle como debería de servirle, porque no conoce a su Señor, todavía no tiene la parte profética que asienta las bases en donde el cumplimiento fue dado en nuestro Señor Jesucristo como Redentor. Ahora bien, yo quiero ver Mateo, su capítulo 16. Yo dije que la levadura es la parte religiosa. Toma la palabra. Mateo 16, versículo 11 y 12. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaréis de la levadura de los fariseos y de los saduceos?
Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Levadura, ahí está diciendo la palabra, que tiene un sentido que nos lleva a entender que es doctrina de los fariseos y los saduceos. Dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos. Cuando nosotros vemos que Pablo dice que seamos nueva levadura, es que nosotros vamos a tener un concepto bien determinado en la palabra. Vamos a estar dentro de las bases bíblicas para tener, hermanos, nosotros esa parte divina en nuestra vida, la parte que revela la palabra, para tener esa seguridad. Entonces vamos nosotros asegurándonos que ya dejamos el pasado. Nosotros antes hacíamos otras cosas, celebrábamos otras cosas, andábamos sirviendo a dioses que no conocíamos ni entendíamos. Cuando venimos al Evangelio, nosotros entendemos que nuestra posición es diferente, y en la parte profética sabemos que nuestro Dios tuvo el cuidado de levantar a profetas para que nosotros tuviéramos esa palabra segura y que nos diera la estabilidad ya en nuestro llamamiento como iglesia o cuerpo de Cristo. Y dentro de esta parte, nosotros, teniendo el conocimiento, crezcamos juntos para llevar el Evangelio de Jesucristo dentro de la voluntad de Dios, porque Él nos ha traído, Él nos ha llamado, nos eligió, nos predestinó para que nosotros formemos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nosotros damos honra y damos gloria al Dios Todopoderoso, porque conocemos, entendemos y fijamos nuestro corazón donde debemos de establecerlo. Bueno, dije que en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles en cuanto al pan y al vino, empezó la gracia, empezaron los cambios. Allá todavía le dijeron, Señor, ¿dónde quieres que celebremos la Pascua? Pero ya el apóstol Pablo en las iglesias enseñó que la Pascua pues ya no se debería de comer, ni debería tener ese nombre, sino que se llamaría Santa Cena. Busca 1 Corintios, en su capítulo 11, versículo 20. 1 Corintios, su capítulo 11, versículo 20. Dice el Señor, pues, dice, cuando os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Usted puede leer los versículos anteriores y posteriores. Entonces el apóstol Pablo enseñó a las iglesias que la participación nuestra, comiendo el pan y el vino, ya no era una celebración pascual en cuanto a las hierbas amargas y al pan sin levadura, sino que estábamos celebrando nosotros al Cordero profético, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya no se llama Pascua, sino que es Santa Cena, y así la conocemos. Y cuando nos reunimos, hermano, ya no es cada año ni cada 3 meses, sino cada mes. La iglesia del primer siglo se reunía cada semana. Cada semana se reunía para partir el pan. Hechos 27, ahí usted lo puede leer. Se reunían cada semana. Ahora nosotros nos reunimos cada mes. ¿Por qué nos reunimos cada mes? Porque sabemos que cada país tiene sus leyes, y generalmente pues cada fin de mes el empleado, el trabajador tiene su sueldo, y de allí pues él tiene que dar el 10%. Y esto es la parte que es agregado a la Santa Cena ya en nuestra dispensación. Bueno, ¿por qué diezmos? Porque vamos a sostener la obra de Dios, vamos a sostener a los ministros de Dios,
y debe de ser bajo la revelación de Dios. Bueno, en veces por ahí se dice, pero tú no tienes que dar tu diezmo porque esa es ley y no estamos dentro de la ley. Nosotros ya lo explicamos también, que nosotros vamos a pactar, oye, con la iglesia. Nosotros le vamos a decir, Señor, yo voy a pactar, si me das un trabajo, voy a llevar los diezmos a la iglesia. Al pactar con la iglesia, usted está llevando al alfolí sus diezmos, y no de acuerdo a la ley que es revelada en Malaquías. Allá dice maldito el que no dé. Pero eso fue para su época. Ahora nosotros estamos, hermano, dentro de la dispensación de la gracia, y la tomamos desde Melquisedec. Nosotros estamos dentro de la línea de Abraham. Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. Bueno, Pablo enseña también que nosotros vamos a dar los diezmos. Y Melquisedec está dentro de la línea de nuestro Señor Jesús. Entonces, cuando nosotros damos los diezmos a la iglesia, estamos dentro de la gracia y damos ese diezmo por amor, por fe. Y ya no lo damos por una exigencia. Ya no lo damos porque somos malditos. Jesús llevó la maldición en la cruz. Todos estos conceptos o estas revelaciones de Dios debemos de ponerlas en el corazón del pueblo. ¿Por qué es que los diezmos cada fin de mes? ¿Y por qué nosotros vamos a cumplir esto con amor o con fe? Lo vamos a dar al Señor porque así lo está escrito. ¿Verdad? Abraham dio todos los diezmos a Melquisedec. Entonces nosotros tomamos esta línea porque hay mucha contradicción. Muchos dicen, hermano, usted no diezme, porque eso es de ley. Y la ley, no estamos dentro de la ley, estamos dentro del pacto. Están muy equivocados. Porque la ley lo que hizo fue ordenar los diezmos. Los diezmos vienen desde Melquisedec, donde no había todavía ley. Y vemos a Abraham, y Abraham le dio la promesa de que iban a ser bendecidas las naciones en la simiente. Y estamos nosotros la simiente de Cristo. La descendencia de Israel y la simiente que es Cristo, que somos nosotros. La simiente de Cristo. Entonces vamos a ser bíblicos, y cuando nosotros vemos la parte profética, entonces vamos encauzando que sí estamos en la verdad y que no estamos presionando. Jamás hemos dicho nosotros acá, usted tiene que hacer sus diezmos y forzosamente. Es voluntario. Y tampoco le estamos diciendo que usted es maldito, aunque la Biblia lo dice. ¿Verdad? Pero ya estamos sacando esa parte para que se vea mejor, digamos, la expresión, para llevarle al pueblo de que sí, de veras, tiene o debe de diezmar, pero no dentro de los principios de la ley, ordenanzas, estatutos y mandatos. Nosotros tenemos los mandamientos de Dios, eso sí los guardamos nosotros, los cumplimos, que es parte de la ley y es parte de los dos mandamientos que Jesús enseñó. Amarás a tu Señor Dios con todo tu ser, tu alma y tu mente, a tu prójimo como a ti mismo. Y en estos dos mandamientos encierra la ley. Así que, hermanos, creo que he llevado lo que tú necesitas entender para que cuando se llegue el día de la Santa Cena, con seguridad tú vengas a la iglesia a proclamar el nombre de Cristo y luego a anunciar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es una fiesta, es una celebración espiritual. Estamos celebrando el hecho de que ya salimos del mundo. Así como el pueblo salió de Egipto y celebró la Pascua, así nosotros también estamos celebrando mes a mes esa victoria sobre Satanás, el pecado y el mundo. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te bendiga, hermano. Sigamos adelante. Esta es la orden del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo.